Hola a todos y bienvenidos al canal. En el video de hoy hablaremos sobre un tema muy importante que afecta a todos: cómo la comida que consumimos afecta a nuestro cuerpo. La alimentación es esencial para mantener una buena salud y un estilo de vida saludable, pero muchas veces no somos conscientes de los efectos que puede tener en nuestro cuerpo. Por eso en este video explicaremos los diferentes efectos que la comida tiene en nuestro organismo y cómo podemos hacer cambios en nuestra dieta para mejorar nuestra salud. Así que no te lo pierdas. Pero antes de continuar, dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Ahora continuemos. Si extraes toda el agua de tu cerebro y fraccionas su contenido en sus constituciones nutricionales, ¿cómo luciría? El cerebro es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano y su correcto funcionamiento depende en gran medida de la nutrición adecuada que reciba. Los lípidos o grasas son uno de los componentes principales del cerebro, representando la mayor parte de su peso deshidratado. Además de las grasas, el cerebro también contiene proteínas, aminoácidos, micronutrientes y glucosa, todos ellos esenciales para su correcto funcionamiento. Cada uno de estos nutrientes tiene su impacto en el funcionamiento, desarrollo, estado de ánimo y energía del cerebro. La forma en que nos sentimos después de comer o durante diferentes momentos del día podría deberse al efecto de los alimentos en nuestro cerebro. Entre las grasas del cerebro, las estrellas son los ácidos grasos esenciales omega 3 y omega 6 que se han relacionado con la prevención de enfermedades degenerativas del cerebro. Estos ácidos grasos deben provenir de nuestra dieta y se pueden encontrar en alimentos como frutos secos, semillas y grasas de pescado. Por otro lado, las grasas trans y saturadas pueden ser perjudiciales para la salud del cerebro a largo plazo. Las proteínas y aminoácidos son los bloques constructores del crecimiento y desarrollo y tienen un efecto importante en nuestro estado de ánimo y comportamiento. Es esencial consumir una dieta equilibrada y rica en nutrientes para mantener la salud y el buen funcionamiento del cerebro. Los aminoácidos contienen los precursores de los neurotransmisores, los mensajeros químicos que llevan señales entre las neuronas que afectan cosas como el estado de ánimo, sueño, atención y el peso. Pueden ser las razones de que sientas calma luego de un gran plato de pasta o más alerta después de una comida rica en proteínas. Los alimentos que consumimos tienen una gran influencia en nuestro estado de ánimo y en el funcionamiento de nuestro cerebro. Por ejemplo, los aminoácidos presentes en los alimentos tienen que competir por el acceso limitado a las células del cerebro para poder estimular la liberación de noradrenalina, dopamina y serotonina, lo que puede alterar nuestro estado de ánimo. Una dieta equilibrada que incluya una gran variedad de alimentos puede ayudar a mantener una combinación adecuada de mensajeros cerebrales y evitar que nuestro estado de ánimo se incline en una dirección u otra. Además, nuestro cerebro necesita una constante fuente de micronutrientes para funcionar correctamente. Los antioxidantes presentes en frutas y verduras pueden ayudar a proteger el cerebro de los radicales libres que pueden destruir neuronas. También es esencial consumir vitaminas como la B6, B12 y el ácido fólico para prevenir enfermedades cerebrales y deterioro mental. Los minerales como el hierro, cobre, zinc y sodio también son importantes para la salud del cerebro y el desarrollo cognitivo temprano. Es de suma importancia tener en cuenta que nuestro cerebro utiliza una gran cantidad de energía a pesar de que solo representa el 2% de nuestro peso corporal. Los carbohidratos que consumimos se convierten en glucosa, que es la principal fuente de energía para el cerebro. Los lóbulos frontales del cerebro son especialmente sensibles a los cambios de los niveles de glucosa en sangre, por lo que la deficiencia de nutrientes puede tener un impacto significativo en nuestra función mental. En resumen, lo que comemos tiene un impacto importante en nuestro cerebro y en nuestra salud en general. Ahora bien, si consumimos glucosa de manera regular, el tipo específico de carbohidratos que comemos puede tener un efecto significativo en nuestro cerebro. Los carbohidratos se presentan en tres formas: almidón, azúcar y fibra.
Aunque la mayoría de las etiquetas de nutrición agrupan todos los hidratos de carbono, la proporción de azúcar y los subgrupos de fibra en el total de carbohidratos afectan la forma en que el cuerpo y el cerebro responden. Los alimentos con alto contenido glucémico, como el pan blanco, causan una liberación rápida de la glucosa en la sangre, seguida de una caída brusca. Esta caída de los niveles de azúcar en la sangre pueden afectar negativamente nuestra capacidad de atención y ánimo. Por otro lado, alimentos como la avena, los granos y las legumbres tienen una liberación más lenta de glucosa, lo que permite mantener un nivel más constante de atención y energía en el cerebro. Para mantener el poder cerebral, es fundamental optar por una dieta variada que incluya alimentos ricos en nutrientes. Lo que mordemos, masticamos y tragamos tiene un efecto directo y de larga duración en el órgano más poderoso en nuestro cuerpo, el cerebro. En conclusión, queda claro que la comida que consumimos tiene un impacto directo en nuestro cerebro y en nuestra salud en general. Los carbohidratos que ingerimos en nuestra dieta juegan un papel fundamental en cómo se liberan los nutrientes y la energía en nuestro cuerpo y cerebro. Es importante que nos aseguremos de proporcionar a nuestro cerebro los nutrientes necesarios para su salud y funcionamiento óptimo. Optar por una dieta variada que incluya alimentos ricos en nutrientes como granos enteros, frutas, verduras y legumbres es esencial para mantener una buena salud cerebral y corporal. Por lo tanto, es esencial prestar atención a la calidad de los carbohidratos que consumimos para asegurarnos de que estamos proporcionando a nuestro cerebro los nutrientes necesarios para mantener su salud y funcionamiento óptimo. La próxima vez que estés pensando en una comida rápida o en un bocadillo poco saludable, piensa en cómo estos alimentos podrían afectar tu cerebro a largo plazo. En cambio, opta por alimentos nutritivos y saludables que proporcionen a tu cerebro y cuerpo la energía y los nutrientes necesarios para funcionar de manera óptima. Recuerda, tu cuerpo y tu cerebro son tu hogar, así que cuídalos. ¿Tenías idea de todo esto? Comenta, comparte y regálanos un like. Esto fue Remedios Fácil 24. Hasta un próximo video.